Bien, seguimos con el tema del fracking aquí con el doctor Ruperto de la Garza Campos. Y pues sí, está interesante esto, lo que tenemos abajo del subsuelo de aquí de Coahuila, ni cuenta nos damos, todo lo que nos dice él, todo lo que hay abajo, y no, pues ni en cuenta, ¿verdad? Y son riesgos, más lo que quieren hacer con el mentado fracking, que para empezar, Andrés Manuel dijo, no, eso, o sea, ¿cómo van a fregar los recursos naturales, el agua y riesgos de todo esto por sacar unos cilindros de gas? Mejor esos los compramos de otro lado y se acaba la bronca. Sale muy caro, pero bueno, ahorita es el pleito y por eso es que invitamos al doctor Ruperto que nos dé, pues investigador y conociendo el tema, dije, pues de una vez que nos dé detalles y los que están encargados de esto allá a nivel el guy sale que están a punto de arrancar, todos no lo arrancan, pero bueno, de una vez tomar precauciones, a lo mejor que se cierre, se dediquen a otra cosa. Bueno, realmente el fracking surge casualmente en Estados Unidos. Hubo una planta, dice, yo traduje una pequeña parte aquí, ¿verdad? La evidencia más convincente de que los humanos pueden inducir sismos viene de entre los años 1962 al 66, cuando realizaron estudios de la actividad sísmica cerca de Denver. En Denver, Colorado, había una planta de productos, armas químicas, y en el año de 1962 el Servicio Geológico norteamericano empezó a darse cuenta de que empezó a haber unos temblores en Denver. En 1962, en esa región, se inició la disposición de residuos de una planta de armas químicas en un pozo de 3.000 metros de profundidad, 3.600 metros de profundidad. Esta planta terminaba con algunos residuos, perforaban por ahí a 3.600 metros y ahí depositaban los residuos líquidos. Entonces, durante el periodo de inyección de esos residuos líquidos, entre abril de 1962 y septiembre del 65, se reportaron alrededor de 700 temblores, 75 de ellos con suficiente intensidad para ser percibidos. Se cree que la inyección de agua a presión tuvo el efecto de lubricar una falla por ahí que había almacenado tensión por años. Ustedes saben, las fallas, se va moviendo la tierra y se generan tensiones y se almacena energía elástica, ¿verdad? Al inducir una fuerza entre los lados perpendicular al plano de la falla. Es decir, la fuerza inducida hacia arriba se opone a la fuerza hacia abajo ejercida por el peso de las rocas apiladas encima. Cuando la inyección se detuvo a lo largo de un año, se detectó una marcada reducción en la actividad sísmica. Repito, esta zona era asísmica, no tenía actividad sísmica anterior a que se empezó a inyectar esta materia, ¿verdad? Entonces, cuando la inyección se reanudó, la frecuencia de los temblores se incrementó nuevamente. Es decir, hubo un efecto, causa-efecto, ¿verdad? Cuando se inyectaban estos líquidos al piso, al suelo, en estas estructuras, se generaban temblores, ¿verdad? Entonces la conclusión es que el objetivo de la fractura hidráulica del fracking es precisamente causar desintegración del subsuelo para liberar el gas atrapado en la estructura, ¿verdad? Las pequeñas gotitas de burbujas de gas, a la hora que se colapsa la lutita, ¿verdad?, se liberan y es cuando se capturan, ¿verdad? Es decir, ese es el objetivo real del fracking, fracturar la roca, ¿verdad? Los temblores causados por el fracking no son un daño colateral, son el objetivo mismo del fracking, ¿verdad? De eso se trata, de que el fracking colapse, que truene la roca, que truene y se quiebre. Que se quiebren. Nada más quiero mencionarles muy brevemente, cuando vamos a Monterrey, de Saltillo a Monterrey, en los cerros que están atacados por la carretera, ahí se ve en la pared, esas estructuras son lutitas. Esas lutitas, cuando se intemperizan, se fragilizan. Por eso aquí le llaman la granilla, ¿cómo le llaman aquí? La arcilla. Es la arcilla que se fractura, ¿verdad? Le llaman, ¿cómo le llaman aquí en Saltillo?
cuando hacen un pozo para hacer los cimientos de una casa, la gente dice es pura granilla, ¿verdad? Realmente es lutita que se intemperiza, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a Monterrey, si se fijan, pasa uno los cerros fracturados y ahí se ven las partes se ve cómo se van granulando sí. la lutita. Es exactamente lo que hacen con el fracking, nada más que lo hacen acelerado. Normalmente lo que ocurre en la carretera es que con la humedad del aire se van intemperizando, ¿verdad? Y se fractura la lutita, ¿verdad? Es lo mismo que están haciendo, pero a 3.600 metros, ¿verdad? Entonces, pues obviamente generan una dislocación de la estructura, que es la que genera, cuando se fractura una estructura, pues se genera un pequeño temblor, ¿verdad? Más o menos de 4 grados. Pues nos estamos acabando el subsuelo, nos estamos quitando el carbón, el petróleo, el gas, y al ratito vamos a quedar huecos abajo. Yo medí la tarea. Oye, pues Claro. y el agua, Bueno, y el agua también. Obviamente, Sí. obviamente de los efectos del fracking, el más grave es que en el líquido que se inyecta van muchos químicos, inclusive Agua y químicos. Agua y muchos químicos, ¿verdad? Entonces, ese fracking entra a la estructura, llega a la estructura de lutitas y se va de manera horizontal perforando y va tronando cargas explosivas para dejar el líquido en esas zonas y que gradualmente la lutita se vaya disgregando. Cuando se disgrega, abruptamente se genera un pequeño temblor, ¿verdad? Más o menos de 4 grados Richter. Bueno, yo me di a la tarea de calcular la energía liberada con 4 grados, con más o menos 4 grados. Los temblores ya están muy bien estudiados. Inclusive el fracking está diseñado para que los temblores anden alrededor de 4 grados de Richter, probable 4.5. Bueno, yo tengo una ecuación exponencial que calcula cuál es la energía liberada en función del grado del temblor, ¿verdad? En la escala de Richter. Entonces, para temblores de 4 grados en la escala de Richter, se liberan 160 toneladas de TNT, la energía de explotar 160 toneladas de TNT, más o menos unos temblores. Algunos se pasan un poquito, 4.3, 4.5, ¿verdad? Pero más o menos en eso andan, ¿verdad? Eso a veces es perceptible cuando el epicentro está cerca de donde uno está, ¿verdad? Lo que sí es que dañan las escuelas y dañan las ducterías cuando el temblor se manifiesta en zonas urbanas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Monterrey. El caso de Monterrey no tenía temblores y ahora tiene temblores cada 2 días, ¿verdad? Porque Nuevo León, en la misma zona, esta misma zona geológica que viene desde Texas, que pasa por Coahuila, pasa por Nuevo León y pasa por Tamaulipas, baja hasta Veracruz, son las zonas que tienen potencial para el fracking, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente, de los males, uno de ellos es el dislocamiento de la estructura de soporte de las zonas urbanas, donde hay tuberías y donde hay drenajes y donde hay etcétera, ¿verdad? Es una de las consecuencias. Hay algunas escuelas en Nuevo León que se han visto pues dañadas en su estructura, no gravemente, no para colapsar, pero sí con grietas, ¿verdad? Digo, obviamente no tenemos por qué estar recibiendo, cuando en realidad la cantidad de gas que se obtiene por el fracking, pues es marginal, es muy costoso. Lo que es más grave, lo que es muy grave en el fracking, es que ese líquido que normalmente atraviesa los mantos freáticos queda libre, se recupera una parte y se vuelve a sacar una parte, pero una gran cantidad queda ahí, ¿verdad? Y la otra desgracia del fracking es que no alcanza a capturar todo el gas liberado. Ese gas liberado va migrando por difusión y inclusive sube a los ríos. Hay algunos... Es lo más delicado. Sube a los ríos y lo prende uno porque se ve dónde está brotando el gas en los ríos, ¿verdad? Bueno, muchos de los líquidos utilizados en el fracking también migran hacia arriba y contaminan los mantos freáticos, ¿verdad? Que esos están pues alrededor de entre 100 metros y 600, 700 metros, que es de donde nos abastecemos los humanos para tomar agua, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente representan un riesgo sanitario muy grave, ¿verdad?
son químicos que generan cancerígenos, muchos de ellos tóxicos, ¿verdad? Empieza la gente con problemas de piel, con problemas de hígado, con problemas de riñones. No tenemos por qué. Y ese es un interés norteamericano, porque los norteamericanos de esa manera reducen el precio del petróleo y le dan en la torre a Rusia, porque Rusia es un productor de petróleo muy importante y de gas natural. Ustedes saben, el 30% del gas natural que se utiliza en Europa del oeste, lo que es Francia, Italia, Alemania, España, Inglaterra, Finlandia, Polonia, todo ese gas viene de Rusia y obviamente es un buen negocio para Rusia. Bueno, los gringos quieren bloquear ese negocio, entonces lo que hacen es bajar el precio del petróleo, México lo llegó a vender a $130 cuando Fox explotaba el petróleo, el barril. Ahora anda, luego bajó a 100. Estábamos en la gloria. Claro, estábamos en la gloria. Sobraban los gobernadores, la diferencia, gobernadores felices. Robando. Ahí empezó todo el relajito que traemos. El detalle es ese, que es lo más grave, ¿verdad? Digo, una consecuencia colateral, obviamente, son afectar la infraestructura urbana en las ciudades donde va a ser el caso, ya está ocurriendo en Monterrey y va a ser el caso acá en Coahuila. Pero lo más grave es la contaminación de las aguas de los mantos freáticos, ¿verdad? Y la otra gravísima es que gran parte, un porcentaje muy alto, algunos calculan 40, hay otra gente que calcula 60% del metano liberado por el fracking no se captura, ese fluye hacia arriba y se integra a la atmósfera. Sí. Y lo más grave es que el metano tiene 27 veces mayor efecto de calentamiento que el dióxido de carbono. Ustedes saben que el calentamiento directo, el calentamiento atmosférico que estamos sufriendo ahora en el planeta, se debe al aumento del CO2. Bueno, el CO2 genera un efecto invernadero 27 veces menor al que produce el metano. Gravísimo el metano. Por eso el metano ahora en los confinamientos de basura, la basura se descompone y genera metano. Ahora el Saltillo tiene en su confinamiento, está capturando el gas metano y lo quema en un motor de combustión interna y genera corriente eléctrica y se la vende a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, nosotros, el alumbrado público de Saltillo, ya la mitad o un poco más de la mitad se está abasteciendo con esa energía que está generando el confinamiento. ¿Por qué nos interesa mucho capturar el metano del confinamiento? Porque el metano es gravísimo para el calentamiento atmosférico. Entonces el fracking está agravando el calentamiento directo del planeta. Por eso nos deberíamos de oponer al fracking. Además de los daños colaterales que son la contaminación de los mantos freáticos, ¿verdad? Está generando un efecto de calentamiento atmosférico porque se escapa una gran cantidad del gas. No se logra atrapar con la técnica. Es que la técnica del fracking es una técnica muy burda, ¿verdad? Es muy grosera, ¿verdad? ¿Por qué la implementan los gringos? Porque los gringos son bárbaros, les importa poco lo que está, el daño que están haciendo al mundo, al planeta, ¿verdad? Y el calentamiento global Trump ya se salió del acuerdo. Se salió del acuerdo. Ya le vale, le vale. Sigue la explotación de carbón, ¿verdad? Bueno, el fracking es un contribuyente al calentamiento atmosférico muy importante que debemos parar los humanos porque nos estamos destruyendo el planeta, ¿verdad? Esto del calentamiento directo tiene unos costos monstruosos ahora. Todos los Katrinas y todos los huracanes cada vez de mayor potencia, ¿verdad? Y de mayor frecuencia están generados por el cambio climático, ¿verdad? Los tsunamis, como el tsunami de Andrés Manuel también. No, pero sí, o sea, entonces es grave, es un mensaje aquí para Rogelio Montemayor. Ojalá pudiéramos tener aquí a Rogelio Montemayor, híjole. Jorge Villarreal, nuestro amigo Guillermo Clova, es muy amigo del doctor Rogelio. Este programa lo va a ver el doctor Rogelio ahí en Sabinas, allá donde llega el clúster. Ojalá pues se contacte con nosotros y pues si se lo podemos aquí juntar aquí con el doctor Ruperto, pues mejor. Él está viendo la cuestión económica, ¿verdad? De la inversión. Hay inversionistas extranjeros que le están metiendo al fracking
pero aquí el doctor Ruperto pues es experto en su carrera, su profesión es en materiales y él sabe lo que está hablando, entonces el riesgo que conlleva todo esto pues es delicado completamente, bueno, ya lo oyó, entonces difícil creo que deben de pensarse en seguirle o no seguirle, pero lo más riesgoso es que lo abran, que sigan y pues sí, ojalá y lo cierren, mejor se dediquen a otra cosa y tratar de sacar el gas de otra manera. Vámonos a la energía sustentable, vámonos a la energía eólica, vámonos a la energía solar, vámonos a la energía geotérmica de roca seca caliente. Ese es el futuro del planeta, la energía geotérmica de roca seca caliente. Usted perfora en la tierra donde hay roca, que no hay agua, que no son geysers, no son, no son estructuras de agua hirviendo, es roca seca caliente, inyectamos agua, se evapora, sacamos el vapor y generamos energía con las turbinas a nivel de tierra, ¿verdad? Esa agua se vuelve a recolectar, se vuelve a meter, etcétera. Es la técnica que nos va a salvar el planeta. ¿Ya está funcionando en algún lado? Ya hay 2 plantas ¿Sí? A nivel mundial, trabajan perfectamente. Nuestro país tiene vocación para la energía geotérmica de roca seca caliente. Tenemos áreas muy importantes, ¿verdad? Ya está estudiado por la UNAM, tenemos la capacidad de perforar porque nuestros técnicos de Pemex saben perforar. Vámonos por la energía geotérmica de roca seca caliente. No afectamos el planeta, en lugar de, imagínense la cantidad de calor que hay en el centro de la Tierra, ¿verdad? Estos pozos para la geotermia de roca seca caliente también tienen la misma profundidad, 3.500, 4.000, 4.500 metros. Perfectamente lo podemos hacer, ¿verdad? Así como el fracking hace perforaciones, así las podemos hacer en roca seca caliente y sacar energía que es sustentable y no contaminante. Nuestro país tiene vocación, la capacidad del planeta es de 1.600 veces para todo lo que usamos de la capacidad de generación de energía, ¿verdad? Entonces nunca nos la vamos a acabar. Vámonos por ahí como país, salvemos al planeta, el ambiente, nuestra capa atmosférica la debemos de cuidar, ya no podemos estarle metiendo más dióxido de carbono y metano al planeta, ¿verdad? Hay que ponernos en orden, aprovechar lo que sabemos de tecnología y gradualmente irla desarrollando, porque el desarrollo de una fuente alterna lleva muchos años, hay que empezar ya, ¿verdad? Pues un conocedor, un experto en esto, así que por favor allá los del clúster allá del gas shale pongan atención, o sea, el doctor Ruperto Lagarza, él estudió en la Facultad de Física de la U Nuevo León, posgrado en el Politécnico Nacional y doctorado en la universidad allá en Inglaterra, así que pues imagínense, sabe lo que está hablando, así que, y de forma muy sencilla lo explicó, así que pues sí es un riesgo que se está corriendo y mejor ciérrenle, pero sí vamos a buscar al doctor Rogelio Montemayor a ver qué nos dice al respecto. Gracias, doctor. No, aquí seguiremos en este tema. Y ahorita vamos a hablar así con Óscar Valencia para ver, híjole, eso, la reconciliación todavía no lo entiendo, pero ahorita vamos con él que nos explique. Ahorita regresamos.